Está muy relacionado con lo que ha predicado Kevin, con el final de su predicación. El amor que debemos de tener. Mire, si me acompañan, vamos a tener una pequeña meditación en 1 de Corintios, en los versículos del 1 al 3. Dice así. Perdón, gracias. 1 de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Sí, ¿no? Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y si conociese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Lo que viene a continuación de estos versículos es una explicación que da el apóstol Pablo referente al amor. Pablo, apóstol, nos da unas características, nos dice lo que es el amor y lo que no es el amor. Este bello capítulo 13 es conocido por prácticamente todos los cristianos y es conocido incluso por aquellos que no son cristianos. Siempre cuando hablamos del amor o queremos saber cómo amar, enseguida vamos a este capítulo, al capítulo 13, y meditamos sobre el amor. Nos dice cómo es el amor, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido. Este bello capítulo 13, que nos habla aquí el apóstol Pablo, que va dirigido a la iglesia de Corintio, va en respuesta a unos problemas serios que ellos tenían acerca de los dones espirituales. Este capítulo 13 es una respuesta que Pablo les da a los litigios que habían en la iglesia de Corinto. Había una variedad de dones espirituales que recibían los cristianos cuando llegaban a la fe en Cristo, que les permitió a los creyentes servirse unos a otros. Con estos dones espirituales, ellos eran capaces también de edificarse unos a otros. Por eso estaban los dones, como señal. Los corintios estaban llenos de dones espirituales. En el capítulo 1, en el versículo 7, nos dice que no tenían falta de ningún don, pero estaban siendo utilizados de una forma no correcta, desordenada, vanagloriosa y se puede decir también de una forma destructora. Los dones espirituales estaban siendo utilizados de una forma destructiva para la iglesia de Corinto. Pablo, con anterioridad a este capítulo, se refiere a los hermanos en Corintio
que no les puede hablar como espirituales, sino más bien como carnales. Ahí habían contiendas, disputas, celos, habían conductas no apropiadas, indecorosas. De una forma muy resumida, en la iglesia de Corintio había un desorden plagada de diversos dones espirituales, los cuales, como hombres tiernos en la fe, lo estaban utilizando de una forma inadecuada. Para corregir estas prácticas destructivas, Pablo les explica la forma de hacerlo. Justo antes de estos 3 versículos que he leído en el capítulo 13, en el último capítulo, o sea, en el último versículo del capítulo anterior, Corintios 12, versículo 31, Pablo les va a decir la forma que tienen para corregir estas malas prácticas y los va a preparar para introducirlos en el versículo 13. Al final del versículo 12 les dice: mas yo os voy a mostrar un camino más excelente. Yo os voy a enseñar, dice Pablo, algo que es superior a los dones. Y este camino más excelente que les va a mostrar Pablo es el amor. Lo he resumido en 5 puntos, muy breves, muy rápidos. Y volviendo otra vez al versículo 1 del capítulo 13, comienza diciendo: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí Pablo se pone como ejemplo en primera persona. Dice: yo, si pudiese hablar. Este don de lenguas que tenían los corintios, para que nosotros entendamos mejor, sería que ellos tenían la capacidad de hablar diferentes idiomas. Esto les resultaba a ellos muy llamativo y muy atractivo. Por norma general, siempre nos gusta resaltar o destacar o tener aquellos puestos que son más vistosos, que son más llamativos al público, más visibles. Para ilustrarlos, por ejemplo, si tuviéramos que destacar a un jugador de fútbol, ¿cuál sería el más llamativo? Sería aquel que mete los goles, el delantero. Y si tuviéramos una banda de músicos, ¿cuál sería el más llamativo? Sería posiblemente el cantante, ¿verdad? Es posible que esto estuviese sucediendo en la iglesia de Corintios. Era posible que ellos quisieran ser notorios a la vista, dando a mostrar sus dones, en este caso el don de lenguas. Pablo nos ilustra y nos dice que si él tuviese la capacidad de poder hablar diversos idiomas o incluso hablar de forma angélica, si fuera capaz de articular estos sonidos, estas frecuencias angelicales, para que lo entendamos, vale, entiendo que eres capaz de poder hablar en diferentes idiomas. Ahora bien, ¿cuál era la intención que tenían los corintios de mostrar este don? Este tipo de señal. Muy seguramente era para su vanagloria. Ellos querían ser el centro de atención. Ellos estaban desviando el foco de lo que era realmente importante y para qué eran las señales.
Parecido cuando un jugador mete un gol. ¿Qué es lo primero que hace un jugador de fútbol? Abre sus manos y espera la ovación del público y que sus compañeros corran ahí a felicitarlo. A mí sea toda la gloria. Lamentablemente, cuando tenemos alguna virtud o algún don entregado por el Señor, rápidamente se nos infla el ego como un globo. Aparece el orgullo cubierto de arrogancia. Nos volvemos arrogantes. El texto dice: si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no tengo amor, si este don que tenían los corintios no estaba impregnado de amor, nos viene a resultar molesto, irritante, ruidoso, hueco, sin sentido. Incluso nos podía hacer hasta daño. Continúa diciendo en el punto 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Si los corintios fueran superdotados intelectualmente, si fueran libros andantes y parlantes, si tuvieran tanta inteligencia como el ChatGPT, si pudieran desplegar el intelecto encriptados en palabras difíciles de articular, si ellos conocieran los misterios escondidos que solamente ellos pudieran descifrar y estuvieran ocultos para los demás, si no tienen amor, de nada son. Nada son. Si estamos capacitados intelectualmente para aprender y para poder exponer, y no tenemos amor, no sirve de nada. El conocimiento sin amor infla el ego. Nos conduce a una arrogancia intelectual. Un poquito más atrás, unos capítulos más atrás, nos dice en Corintios 8:1, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor nos enseña. Y todos somos edificados y todos crecemos. No hay que buscar el conocimiento para aprender más nosotros y para decir qué buenos somos. Tengo que buscar el conocimiento para poder edificar a mis hermanos en la congregación. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo práctico. Por ejemplo, tenemos a Sansón. Sansón sabía que él era más fuerte físicamente que el resto de sus enemigos. Y Sansón también quiso poner a prueba que él era más inteligente que el resto de sus amigos. Y les da un acertijo, ¿os acordáis? Esta arrogancia por parte de Sansón fue muy destructiva. Con humildad aprendemos los unos de los otros. El otro día estuvo aquí nuestro hermano Juan Antonio Fernández y él dijo que íbamos a aprender mucho de él. Pero también dijo que él iba a aprender muchos de nosotros. Iba a ser mutuo. Esta enseñanza yo la conocía ya. Me la había explicado a mi hermano Paco. Parafraseando lo que él me dijo un día, me dijo: Víctor, dice, vas a aprender mucho de mí, pero yo también voy a aprender de ti. No lo entendía. Pero hoy entiendo que si tenemos nuestro corazón abierto, nuestros oídos abiertos,
podemos aprender hasta de los niños. Amén. Amén. Paco Apóstol. Pablo declara que un profeta carente de amor no está capacitado para enseñar. El punto 3 dice, si tuviere fe, aquí él está hablando de una forma súper exagerada, ¿vale? Está utilizando una hipérbole. De hecho, en estos 3 versículos está utilizando una hipérbole. Está magnificándole. Si yo tuviera una fe de tal manera que pudiese trasladar los montes, ¿verdad? Si yo tuviera mucha fe. Aquí me recordó a los hermanos Juan y Jacobo, que iban pasando por una aldea de Samaria y no los quisieron recibir. Y ellos le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Estaban profundamente convencidos de que ellos lo podían hacer. Tenían una fe tremenda, ¿verdad? Los corintios podían ser unos seres súper religiosos, con mucha fe, pero sin amor. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes para que la respondan en silencio. ¿Creen ustedes que podemos tener fe sin amor? La fe combinada con el amor es útil, es bella y edifica. Amén. Punto 4. El punto 4 nos dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Pablo deja bien claro que esta acción extraordinaria, esta acción altruista, esta acción generosa, se puede hacer sin amor. Podemos ser generosos sin amor. Ananías y Zafarías vendieron su casa. Y hicieron una triquiñuela ahí. El final ya lo conocemos. Ellos ofrendaron sin amor. Y cayeron en una banca rota espiritual. Miren, en mi vida pasada me dedicaba a tener llena la nevera, a que no les faltara nada material a mis hijos, ni ropa, ni techo, e incluso me permitía tener caprichos en exceso. Materialmente lo tenía todo, pero no había amor. El Señor me enseñó y me corrigió. Me dice que el que ama desde tempranito corrige. Y eso no lo tenían mis hijos. Hoy procuro corregirlos, procuro amarlos. La nevera no está tan llena, vivimos en una casa más pequeñita, pero gloria al Señor, todo lo que me ha dado. Cuando tus ofrendas o donaciones son sin amor, tarde o temprano se dejará ver tu corazón. Porque tarde o temprano vendrá el cobro. Tarde o temprano vendrá aquello que te echarán en cara. Yo te di esto, yo hice lo otro. Si nuestras ofrendas son sin amor, tarde o temprano salen a la luz. No tenemos que llevar la cuenta, hermanos, de lo que damos o lo que no damos. No lo llevamos apuntado. María Teresa de Calcuta, la conocen, era una monja misionera allí en la India. Era digno de... O sea, es un ejemplo de las señoras de entrega. Y ella tiene una frase que decía, dad hasta que duela. Pero hay una frase a mí que me gusta más, que creo que está en el libro Desafío a Servir.
que lo tenemos aquí atrás. Había una frase que dice, amad hasta que duela. Me gusta más que la de Teresa de Calcuta. En el quinto punto y último, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Pablo aquí nos dice, mira, si en alguna forma yo entregase mi cuerpo por la humanidad, por el bien, por un acto honorable, para hacer algo más simple, si yo entregase todo mi tiempo, si yo entregase todo mi esfuerzo, toda mi voluntad, pero lo hago sin amor, no sirve de nada. Me voy a volver a poner como ejemplo. Y el Señor nos pone el foco y nos pone el espejo y nos ilustra quiénes somos. Mi madre siempre estuvo enferma. Bueno, o gran parte de su vida estuvo enferma. Y yo la llevaba en su silla de ruedas, la visitaba a los hospitales y frecuentemente la tenía que llevar y no llevar. Y a veces incluso me gustaba ser notorio y decir, mira qué hijo, cómo cuida a su madre. Pero ¿saben qué pasa? Que yo no conocía al Señor. Y todas estas obligaciones que yo hacía, las hacía sin amor. Por lo tanto, no sirven de nada. Si nuestras obligaciones cotidianas, si la obediencia a nuestros padres, a nuestro jefe, si el sometimiento a nuestros hermanos es sin amor, nos estamos equivocando, hermanos. No sirve para nada. Los corintios. Todos los dones que poseían los corintios, los dones de lengua, de sanidad, de imposición de manos, hasta los dones más extraordinarios que ellos podían tener visiblemente, sin amor eran ruidosos, eran molestos, eran insignificantes, no servían para nada, eran inútiles si no tenían amor. Todas las manifestaciones o posibles manifestaciones que haya, o señales, si no tienen amor, no sirven de nada. Hay algo que trasciende a los dones, hay algo más importante que los dones, hay algo superior a los dones. Y ese algo lo tenemos que anhelar, buscar, conocer. Eso es el amor. Un atributo de nuestro Dios es que Dios es amor, no el amor que nos vende este mundo. Para poder impregnarnos de ese amor como una galleta que se sumerge en leche, tenemos que conocer las Escrituras, empaparnos de ellas, desearlas. Amén. El amor de Dios está en su palabra. Amén. Y su palabra, Jesucristo. Amén. El camino más excelente es que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Por eso Jesús nos enseña que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hace unos días atrás vimos que teníamos que poner a Jesús en primer lugar. No se contradice en ningún momento. El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque la consecuencia de amar a Dios es que Él te va a enseñar a amar a tu prójimo, te va a enseñar a amar a tu familia, te va a enseñar a amar a tus hermanos, te va a enseñar
amar a tus amigos y te va a enseñar a amar hasta a tus enemigos. Si no tenemos el primer gran mandamiento, no podemos tener el segundo gran mandamiento. ¿Cómo voy a amar yo a aquella persona que me traiciona? ¿Cómo voy a poder yo amar a aquella persona que me está engañando constantemente, que no quiere nada para mí? Bueno, pues teniendo el primero. Si yo no conozco a Dios, si yo no pongo mi amor en Él, no voy a poder amar a mi enemigo. Para la iglesia, para la congregación. Miren, un electricista, un fontanero, un herrero, un diseñador, una administrativa, un mozo de almacén, un abogado, un arquitecto, incluso hasta un médico, pueden ejercer su trabajo sin amor. Pero la obra de Dios y la obra que vamos a intentar hacer como iglesia sin amor no la podemos hacer. Lo que hagamos, lo que enseñemos, lo que ayudemos, en lo que sirvamos, en lo que limpiemos, en lo que alabemos al Señor, tiene que estar impregnado de Él, impregnado de amor. Como la galleta en la leche. Y para terminar, el Señor dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Con esto ya he terminado el mensaje que quería manifestar. No quiero hablar mucho de mí, como hombre tierno en la fe, puedo decir que he recibido una exhortación, una corrección quizá en un momento dado. Para mí es fácil como hombre decir qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer. Debemos de trabajar, debemos de servir, debemos de tener fe, debemos de tal, de cual y pascual. Se me olvidaba o no lo había dicho con el énfasis que debe de tener. Todo lo que hagamos debe de estar impregnado de amor. Debemos de conocer ese amor, el amor de Dios. Ahora luego tendremos una reunión los miembros. Hoy tenemos una reunión en el cual estaremos tratando temas diversos. Que el Señor nos ayude y nos impregne de su amor. Y vamos a concluir. Voy a orar y luego cantaremos alabanzas al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este día tan bendecidos que hemos tenido, que estamos teniendo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias, Señor, por tu siervo Kevin, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada alma que está aquí, Señor, que viene de una forma libre, Señor, a saber más de ti, a conocerte, a alabar tu nombre, a honrarte y a servirte. Te pido, Señor, tu ayuda, tu guía. Pido, Señor, tenerte presente siempre en todo lo que hagamos. También te damos gracias, Señor, por traer de vuelta a Nikki, a Tomás y a Sara. Te pido, Señor, que cuides a nuestra hermana Tina allí en Estados Unidos. Te pido por aquellos miembros, Señor, que tienen alguna dificultad. Te pido, Señor, que nos ayudes
a sanar, a cuidar, a exhortar y a proteger a esos miembros. Te pido perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pido, Señor, que nos ayudes a no pecar contra ti. Todo esto te lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.